Muy buenas noches, bienvenidos a Presentes, el podcast del Centro de Pensamiento e Ideas para Gobernar. El día de hoy con una conversación que parece del siglo XX, pero que lamentablemente está muy vigente en el siglo XXI. El tema, el antisemitismo. El conflicto, bueno, hay unas lógicas geopolíticas complejas en Oriente Medio que han sido amplificadas por los medios de comunicación masivos y en medio de este clima de desinformación, Colombia, en distintos indicadores, continúa exacerbando su rechazo a una comunidad que hoy se estima la conforman entre 2.500 y 5.000 personas que viven en territorio colombiano. La mayoría de ellos son ciudadanos colombianos y practican el judaísmo. Así que, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a abordar esta situación. David, ¿cómo es que el antisemitismo se convierte en una tecnología política que continúa vigente en nuestro tiempo? Bueno, creo que el antisemitismo es un indicador muy grave. Lo han dicho bastantes teóricos y se ha visto que cuando en una sociedad existe un antisemitismo muy prolongado y exacerbado, eso produce que hayan movimientos que lo que buscan es no solo la destrucción del pueblo judío o de los israelíes o del Estado de Israel, sino que también pues está significando un patrón muy preocupante, que es que los derechos humanos empiezan a verse vulnerados por parte de estos grupos, ¿no? Las manifestaciones antisemitas, todo lo que es el tema de actos vandálicos. Hace poco en Bogotá hubo un acto vandálico hacia una comunidad judío reformista emergente donde se destrozó una bandera de Israel, se quemó. También hubo una casa que en Bogotá fue manchada con pintura. Los comentarios que se ven en redes sociales sobre estos posts es de, en vez de verse comentarios de rechazo contra estos actos, hay personas que están alimentando un discurso antisemita, están diciendo que porque Hitler no acabó con los judíos, están diciendo que el Estado de Israel es genocida, están diciendo que hay que sacar a los judíos y a los israelíes del país. Así que es realmente muy preocupante, es un índice muy preocupante el que vemos en Colombia en la actualidad y lo que significa el antisemitismo como tal en una sociedad. Así es, David. Y las raíces del antisemitismo son bien profundas, pero como categoría tenemos una definición inicial que podemos ver en la pantalla, Luigi, para que empecemos a darle forma a este debate. ¿Sí? ¿Qué es lo que llamamos hoy antisemitismo? Pues el antisemitismo, como lo define la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, es una determinada percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen contra personas judías y no judías o sus propiedades, contra instituciones de la comunidad judía y contra instalaciones religiosas. Es decir, es el odio hacia los judíos solamente ¿por qué? Por serlo. Algo increíble, ahorita que había hablado de derechos humanos, en esta sociedad se supone que moderna, que ha superado tantos conflictos, tantas cosas como la esclavitud, como la segregación racial, que todavía sigamos viviendo o tener que hablar de este concepto de el odio hacia un pueblo solamente porque es ese pueblo, ¿no? Que eso es lo que básicamente expresa o habla el antisemitismo. De acuerdo. Allá en el siglo XX, en el periodo de posguerra, se vio la necesidad de definir claramente la categoría de antisemitismo. Pero hay antecedentes de antisemitismo, David, en la Rusia, en medio de la revolución bolchevique, la peste negra y otro tipo, digamos, en otros momentos de la historia. ¿Por qué piensas tú, David, que ese antisemitismo suele disfrazarse como de lenguaje político y moral a lo largo de la historia y hoy en nuestros tiempos? Bueno, todo el tema de los libelos o las calumnias de sangre que hicieron que judíos y la nación hebrea sufriera parte de estas grandes vejaciones, ¿no? Decían que los judíos habían envenenado el agua en la Edad Media
los mataban, los perseguían porque se les echaba la culpa de la peste. Decían que habían secuestrado niños cristianos para asesinarlos en rituales satánicos, que este punto es muy preocupante, que en Colombia se está hablando de estos temas, o sea, se están retomando esos libelos, esas calumnias de sangre contra los judíos, y se está reforzando un discurso que dice entonces los judíos son satánicos, siendo que la religión judía es una religión de paz y bueno, es la primera religión monoteísta, como lo sabemos, y Abraham es el patriarca y el padre en la fe. Entonces creo que todos estos discursos de la Edad Media, de los pogromos en Rusia, por ejemplo, hubo también una masacre muy complicada, muy difícil, muy triste, del cual el poeta nacional de Israel, Bialik, escribió sobre esto, documentó en sus escritos, en su poesía. Esto fue la masacre de Chisinau, hoy en día la capital de Moldavia. Allá hubo un pogromo que destruyó a esa comunidad, o sea, las mujeres fueron violadas, los hombres fueron asesinados, niños, todo, que se parece a lo que sucedió en el 7 de octubre. Y también hay que recordar que eso mucha gente lo deja aparte, y es que en Israel, en el anterior mandato en Palestina, hubo una masacre en 1929 en Hebrón, que también fue muy preocupante. Entonces, todos estos índices, todo esto que se está volviendo a traer a colisión, en donde se dice los judíos son unos seres, en Rusia decían que los judíos tenían cachos y cola, como un diablo. Entonces, creo que ese antisemitismo también por parte de la Rusia ortodoxa, por parte de la religión del cristianismo ortodoxo, pero también de la religión católica, y bueno, también en alguna parte Lutero tuvo unas intenciones antisemitas. Eso pues luego se ve cristalizado con la Kristallnacht, por ejemplo, valga la redundancia. Creo que esos hechos que el nazismo primitivo hacía... La noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos, y Kristallnacht en alemán. Esa noche de los cristales rotos y otras previas, ¿no? Como la quema de libros, donde habían gran parte de autores judíos, que para el régimen nazi pues era despreciable. Cuando se empiezan a quemar libros, cuando se empiezan a vandalizar casas, es muy preocupante lo que está sucediendo bajo el discurso de Palestina ahora, ¿no? Que entonces dicen, entonces los israelíes son unos asesinos de niños, tienen unas documentaciones que son falsas, donde se puede escuchar todo este tipo de calumnias. Entonces acá lo que tenemos hoy en día también es un libelo de sangre, una calumnia de sangre contra Israel y los judíos. Sí, de acuerdo. Escuchando lo que dices, creo que es importante ver que el antisemitismo no está basado exclusivamente en motivos religiosos, no está basado exclusivamente en motivos políticos, porque lo han practicado en distintos momentos de la historia, distintos credos y distintas ideologías políticas. El antisemitismo entonces se convierte en una tecnología política que permite que se instrumentalice el poder para llevar a una acción que, como ya lo acaba de mencionar David, se cobró la vida de más de 6 millones de judíos solamente durante la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración. Esa forma de construir con las palabras unas imágenes y unas representaciones que llevan a las personas a pensar que el pueblo judío es de alguna forma un pueblo conformado por individuos con un estatus menor como ser humano, que puede legitimar o puede justificar que se ejerza violencia sistemática contra ellos y todo lo que representan. Esto reviste de la mayor preocupación y gravedad, porque no es, como empezamos en la conversación, algo que quedó en la historia del siglo XIX o del siglo XX. Es algo que en Colombia, Luigi, está sucediendo y se está acelerando de una manera exponencial en los últimos años. Sí, cuando usted dice Colombia, y ahorita que David nos estaba exponiendo todo lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia de la humanidad, en todos los continentes, por así decirlo, es triste uno leer la historia de Colombia también y darse cuenta que aquí en Colombia también ha tenido que vivir el pueblo judío antisemitismo.
Yo leía el ex canciller de Eduardo Santos, Luis López de Mesa, y el papel que jugó Colombia en la Segunda Guerra Mundial cuando pues el pueblo judío tuvo que sufrir el régimen nazi. La verdad es triste. O sea, digamos, como colombiano, cuando uno lee la historia, uno dice, oiga, pero es que los colombianos sí nos faltó estar más ahí. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este ex canciller, Luis López de Mesa, liberal, ¿no? Se supone que los liberales son los más open mind, los que, mejor dicho, si hay que defender a todo el mundo, hay que defenderlo, pero ahí brillaron por su ausencia. La política que tuvo en ese momento el gobierno colombiano de cerrarle la entrada a esos judíos que estaban escapando de las atrocidades del régimen nazi, pues es muy triste. Y eso, pues, uno viendo hacia atrás, pues uno diga, oye, Colombia no se escapa de este fenómeno del antisemitismo. Y como bien lo dice Andrés, pues también lo estamos viviendo ahorita, con un gobierno como el de Gustavo Petro, que desde que llegó hizo lo que han hecho otros, como usted le decía, una tecnología política. Tengo que buscar un culpable, Israel. Israel porque esto, porque lo aquello, y ellos son los malos, y miren, como estrategia política también para desviar lo perverso que ha sido su gobierno y también para entrar en esa onda internacional de atacar a Israel, ¿cierto? Pero lo que uno tiene que empezarse a preguntar, que también es lo que vamos a abordar, es, oiga, está bien criticar a un presidente de una nación, ¿y por qué tiene que criticar a todo un país? Como que estigmatizarlo. O sea, cuando critican a Colombia, y nos duele a los colombianos cuando dicen, por ejemplo, es que los colombianos todos son narcotraficantes. Uno dice, madre, ¿cómo va a decir eso? Si hay unos colombianos que hacen mal las cosas, pero son ellos. Y lo mismo están haciendo responsables a un pueblo entero, pues también de las decisiones políticas que está viviendo en este momento, o que ha tenido que tomar en este momento el líder de Israel, que es también esa violencia y ese antisemitismo, pues enmascarado pues en esta nueva forma que están viviendo ellos. De acuerdo. Antes de avanzar con el análisis de este caso contemporáneo, me gustaría que dejáramos claro para la audiencia y las personas que nos escuchan en casa qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo. En primera medida, es importante que sepan que este podcast de Presentes es una disertación, una conversación en la que distintos expertos presentan una de las investigaciones adelantada por el Centro de Pensamiento e Ideas para Gobernar. En la caja de descripción de este video, ustedes pueden acceder al primer documento que forma parte de una serie de investigaciones para desentrañar un poco o para contribuir mejor a construir la memoria, el pluralismo que Colombia necesita para fortalecer su democracia y, por supuesto, estos como elementos sustanciales para construir un mejor futuro. Así que, David, ¿qué tal si nosotros empezamos entonces por definir en términos bien prácticos qué es antisemitismo? ¿Cuáles son esos casos? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En dónde lo encontramos? Y bueno, ayúdanos un poco con eso. Bueno, antisemitismo es cualquier tipo de odio contra judíos, en individual en particular, pero también, por supuesto, contra la religión judía, contra las comunidades judías, y el Estado de Israel siendo el único Estado que es hogar nacional judío, como se instauró en su momento, hace que el odio hacia Israel, la negación de la existencia del Estado de Israel, también sea más que antisionismo o anti-israelismo, es antisemitismo también. Entonces, cualquier tipo de odio, de rechazo con una mala intención hacia los judíos, hacia las comunidades judías y hacia el Estado de Israel, desde su más pequeña base, se consideraría antisemitismo. Si uno critica al presidente de Israel, ¿eso es antisemitismo? No, porque sería igual que criticar al presidente de Colombia o de España o de Rusia, que creo que eso lo puede hacer cualquiera. No criticar, digamos, como es parte de su libre expresión política. De acuerdo. Entonces, identificamos. El odio es una emoción. Las emociones no las podemos medir. Pero las emociones están atravesadas por las ideas y lo que pensamos. Y esas cosas que sentimos y pensamos le da forma a la acción humana. Hay acciones humanas que configuran antisemitismo y lamentablemente están presentes en el espacio, en las calles,
en los diarios y no siempre tenemos la capacidad de identificarlos. Así que les proponemos a ustedes tener la siguiente taxonomía para identificar con claridad qué es antisemitismo. En primera medida, como lo estaban conversando Luigi y David, responsabilizar a judíos residentes en Colombia de cosas o decisiones tomadas por el Estado de Israel o el gobierno del Estado de Israel, el gobierno israelí. En segunda medida, como lo mencionaba David, atacar sinagogas, cementerios, comercios, edificios gubernamentales que brindan algún tipo de atención al pueblo judío basado en cualquier tipo de justificación, es decir, no tomar acción para destruir o para afectar este tipo de instalaciones configura antisemitismo. 3. Esta es más blanda porque la vimos en la definición que leías hace un rato, Luigi, y es el uso de estereotipos o tropos. Ese tropos es una palabra un poco sofisticada, pero pues incluye distintas formas de construir símiles desde el lenguaje, ¿no? Algunos, los más graves, son aquellos a los que conducen a lo que llamamos la inversión del holocausto e inclusive a la banalización del holocausto. Ya vamos a ver casos muy concretos de estas formas de antisemitismo. Y finalmente, negar a las personas judías el derecho a la autodeterminación en el Estado de Israel, como individuos o personas que viven en este país. También caemos en el antisemitismo, Luigi y David, cuando aplicamos dobles estándares a comunidades judías. Es decir, cuando decimos que lo que hace el Estado de Israel, voy a dar un ejemplo, usar una bomba de racimo que la prohíbe el DIH, ¿no? Entonces algún sector de la población puede decir, el Estado de Israel, que perdón, pongo este mal ejemplo porque no conozco un caso documentado, lanzó una bomba de racimo y esto vulnera el DIH. Pero cuando Irán lanzó bombas de racimo sobre Tel Aviv, nadie dijo nada. Allí hay claramente antisemitismo porque la acción pone de precedente que hay un odio injustificado contra esa población. Y finalmente, por supuesto, que hacer comparaciones del pueblo judío o personas judías con el nazismo, pues es algo que reviste de una vulneración histórica. Así que donde usted encuentre a una persona en redes sociales, medios de comunicación o poniendo publicidad en las calles, con este tipo de contenido está usted frente a un caso de antisemitismo. Y asimismo, David, ¿qué tal si reflexionamos? ¿Qué no es antisemitismo? Yo quisiera decir algo. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho, ya lo ha dejado de decir, pero lo dijo muchas veces, que los israelíes eran nazis, que Netanyahu era nazi, ¿no? O sea, ahí vemos cómo el antisemitismo del presidente de Colombia, que ha trascendido a nivel internacional y que incluso llegó, pues por supuesto, a oídos de Netanyahu y de su gobierno, hace quedar muy mal a Colombia como un país que había tenido unas relaciones muy importantes con Israel, tal vez su aliado más importante en esta zona, y que con Gustavo Petro pues se vieron totalmente deterioradas, incluso a un nivel de considerarse antisemitismo todo lo que ha hecho. Y quisiera mencionar unos datos del documento que me parecen muy importantes, y es que Colombia ocupa el puesto 45 entre 103 países en el índice global de antisemitismo de la Anti-Defamation League, ADL, para el 2025, con 38 puntos. O sea, los datos son muy preocupantes. El 47% cree que un grupo secreto controla los eventos mundiales. El 20% nunca ha oído hablar del Holocausto, más los que lo niegan. El 35% considera que Colombia no debería tener relaciones diplomáticas con Israel. El antisemitismo digital en X alcanza un casi 23% de las publicaciones relacionadas con el tema. O sea, hay un surgimiento de un antisemitismo que no se había visto en Colombia, a pesar de lo que mencionaba Luigi, también de otros sucesos más pequeños y sectoriales. Creo que el gobierno de Petro ha hecho que surja un antisemitismo nuevo que es muy peligroso. De acuerdo. Andrés, usted decía que no es antisemitismo, ¿sí? No es antisemitismo criticar las políticas o decisiones específicas del gobierno de Israel, del primer ministro, ¿cierto? Defender derechos de los palestinos, ¿no? Buscar que exista también un Estado palestino, ¿cierto? Eso no es antisemitismo. No es antisemitismo tampoco cuestionar, vuelvo y lo digo, las acciones gubernamentales que uno también
criticaría de otros países, ¿no? Que por qué este país sí reduce la pobreza así y Israel no hace esto así, asá, ¿cierto? Ese tipo de cosas no es antisemitismo, que debe ser claro para las personas. Y vuelvo y lo mencionamos aquí. El problema es el lenguaje, ¿no? O sea, uno puede criticar, pero Petro lo que es criticado es a los judíos por ser judíos, ¿sí? Ese es el lenguaje Y a los violento. israelíes por ser israelíes, sobre todo. De acuerdo. Tristemente, en Colombia, todo esto que hemos hablado de lo que es antisemitismo se ha exacerbado en los últimos 3 años. Vamos a ver algunas de las imágenes. Por ejemplo, en este trino, en esta serie de trinos, nosotros podemos observar con claridad que Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, llama a los judíos nazis. A la luz de lo que hemos planteado como lo internacionalmente definido y reconocido y que Colombia suscribió este tipo de acuerdos y lo hizo siempre en el manejo de sus relaciones diplomáticas, nunca había apelado a usar estas figuras retóricas para referirse al conflicto entre o a la comunidad judía. Aquí encontramos otro trino donde literalmente dice que de la misma forma, y esto es lo que llamamos nosotros la inversión del Holocausto, lo mismo que sucedió en Auschwitz, uno de los campos de concentración más grandes de la Alemania nazi, lo ve ahora el presidente calcado en Gaza. Puede que lo vea, pero debería ser consciente de la implicación de sus palabras. Encontramos otro tipo de acciones más complejas donde literalmente el presidente Gustavo Petro afirma que convocaría a una fuerza de voluntarios para apoyar a Gaza en el conflicto con el Estado de Israel. Y Luigi, ni mencionar de esta afirmación. El presidente Gustavo Petro pidió a la ONU una resolución para configurar un ejército de salvación del mundo y liberar a Palestina, que esto lo hizo ya a la salida del edificio de las Naciones Unidas, ¿cierto? Retando incluso a desobedecer también a los militares de Estados Unidos que desobedecieran a su comandante, que en este caso es el presidente Trump. Pero mire que usted me hace acordar de una cosa hablando de los trinos de Gustavo Petro, y es esa carga de violencia que, por ejemplo, aquí en Colombia también ha repercutido que a partir de esa violencia personas mueran. Si me permite el paréntesis, recuerden que Gustavo Petro acusó a Miguel Uribe de ser nazi. Correcto. Y eso ayudó también para que pasara lo que pasó. Sí, es correcto. De vuelta, no todas las palabras a lo largo de la historia condujeron a lo que son algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia, ¿no? La exterminación o el intento de un régimen político por exterminar al pueblo judío de Europa, porque no fue solamente el alemán. Los campos de concentración se regaron desde Austria, Polonia y en muchos otros países. Y Andrés, quisiera rememorar una frase de Elie Wiesel, que fue premio Nobel de Paz, un sobreviviente del Holocausto. Dijo: el antisemitismo comienza con los judíos, pero nunca termina con los judíos. O sea, es un síntoma social. Cuando comienza con los judíos y luego sigue con los cristianos, como hemos visto en Medio Oriente, y como en el Holocausto no solo fueron judíos, sino también gitanos, homosexuales, comunistas, gente también. Y también por los discapacitados empezaron, pero el antisemitismo, como dijo Wiesel, empieza con los judíos, pero no termina con los judíos, va más allá. De acuerdo. Ya vamos a terminar esta conversación. Quisiera que veamos esta imagen y aclaremos a toda la audiencia una discusión que es bastante espinosa. En este mensaje de RTBC encontramos, esto es un video que no puedo reproducir en este momento, pero con este titular: rechazamos el genocidio contra el pueblo palestino. Quiero decirles que la categoría genocidio es una categoría definida por el derecho internacional humanitario. La categoría genocidio es una categoría definida en instrumentos del derecho internacional humanitario. No se puede llamar genocidio a algo que en mis criterios subjetivos lo son. Lo es. Los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra cometidos por la Alemania nazi fueron justamente la forma en que la sociedad se organizó para llevar a la justicia a dictadores que cometieron crímenes antisemitas. Así que la categoría de genocidio no se puede declarar de una manera tan lisonjera o liviana como lo acaba de hacer
el sistema de medios públicos nacionales de Colombia. Y sobre esto Es el mundo al revés. El mundo al revés, Luigi. Quisiera decir dos cosas. En primera medida, la Corte Internacional de Justicia recibió por parte del Estado de Sudáfrica una demanda, si me permiten usar la palabra, una denuncia de posibles casos de genocidio, un caso de genocidio, o invocó la Convención sobre Genocidio en contra del Estado de Israel. A la fecha no existe ninguna medida que lo reconozca de esa forma, aunque se emitieron medidas provisionales en el 2024 para justamente conducir de una manera más ajustada al derecho internacional humanitario el conflicto bélico entre el Estado de Israel y en el territorio de la Franja de Gaza y otras áreas del Estado palestino. Por otro lado, es importante mencionar que la Corte Penal Internacional, que es el sistema penal internacional que justamente derivó de la Segunda Guerra Mundial, sí emitió una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, primer ministro, pero nunca lo hizo por casos de genocidio. Sí le acusó de crímenes de guerra y sí ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad. De vuelta, en este mundo en el que nosotros vivimos, todo lo relacionado con justicia, con la atribución de delitos penales, está en manos de los jueces y los tribunales, no en manos de individuos ni de sistemas de propaganda. Y finalmente quisiera mencionar, otras fuentes no oficiales del sistema de Naciones Unidas se han atrevido a denunciar la posibilidad de existencia de un genocidio, pero a la fecha, hoy, cuando este programa es puesto al aire para que ustedes los vean en sus hogares, no se ha tipificado el delito internacional, el crimen de genocidio en el conflicto en Medio Oriente y no se le ha imputado responsabilidad ni al primer ministro israelí ni al Estado de Israel. Entonces, qué importante hacer esa aclaración. Adelante. Sí, bueno, o sea, que imputen cargos a un político, no importa su nacionalidad ni su religión, es un tema muy diferente a decir que una nación entera como el Estado de Israel es genocida, teniendo en cuenta que hay muchas personas dentro de Israel, incluso un 50% de la población que está en contra de el primer ministro Netanyahu. Y yo quisiera citar a Sartre, a Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo francés que hizo en el 44 un ensayo sobre el tema. Dijo: nunca crean que los antisemitas ignoran por completo lo absurdo de sus propuestas. Saben que sus comentarios son frívolos y discutibles, pero se divierten, pues es su adversario quien está obligado a usar las palabras con responsabilidad, ya que cree en ellas. Así que, más que la intención de los antisemitas y de todos los malintencionados que están en contra del pueblo judío y también de el judeocristianismo como religión, ellos en realidad no son el problema son quienes los acolitan, quienes los siguen. O sea, Hitler era solo un hombre que llegó al poder y que las masas lo siguieron, pero si no hubiera tenido masas que lo respaldaran, pues nunca hubiera sucedido lo que sucedió. Así que creo que hay que apagar esa llama del antisemitismo que se empieza a encender en Colombia y que se ha encendido también en Europa y a nivel mundial, porque puede terminar creando una catástrofe, una moderna nueva catástrofe. Así es. Gracias, David. Luigi, literalmente otros periodistas, como este caso de una de las periodistas de Revista Raya, llamó genocidas a militares israelíes que visitaron un colegio en el marco de una de las actividades propias de la comunidad. Este tipo de conductas son antisemitismo, Luigi? ¿Este tipo de discursos o retóricas? Pues claro que lo son, porque digamos que ahí lo que uno tiene que entender cuando hablamos del concepto de antisemitismo es un odio, pero el odio no solamente es como las acciones, sino la violencia con las palabras que se ha ejercido por parte de este gobierno. Hemos hablado aquí ampliamente de lo que ha hecho Gustavo Petro, de cómo los ha llamado genocidas, cómo los ha llamado incluso de nazis. Y esto es solo uno más de esos ejemplos de ¿qué? De querer colocarlos en una categoría que no es para generar un odio. Es que la palabra, o sea, decirle genocida a alguien es algo muy fuerte. Sí, decirle genocida es como que usted es el diablo. De acuerdo. Y eso que genera pues en la gente una reacción, ¿cierto? Una emoción. Y ya, entonces no, todo el pueblo de Israel, todos son unos genocidas. Todo lo que venga de allá es malo.
Y eso incluso ha afectado, ampliamente lo hemos dicho acá en varios programas antes, nuestras relaciones con Israel, ¿cierto? No solamente porque se rompieron las relaciones diplomáticas porque lo quiso así Gustavo Petro, sino también que ha afectado incluso las relaciones económicas. En el 2020 Colombia firmó un tratado de libre comercio con Israel y cuando uno compara lo que ha sido la balanza entre importaciones e exportaciones hacia Israel, de Israel hacia Colombia, pues ha caído. Y también es el resultado, son los frutos también de ejercer esa violencia. Y que se está creando un imaginario, que es lo más preocupante, en jóvenes, en estudiantes, en niños, que tiene un presidente que tiene toda la pantalla de los medios para decir lo que quiera, ¿cierto? Y el niño que lo ve o el joven que lo ve, pues dice, uy, no, estos es que son así, son nazis, son genocidas. Correcto. Que eso es lo preocupante también. Un uso irresponsable de la palabra, como lo decías, ¿no? Que claramente no es lo que está cuidando el que tiene la intención de reproducir discursos antisemitas. Pero Luigi, a propósito de esto que mencionabas, la política exterior en Colombia y en todos los países responde a una lógica muy delicada de lo que llamamos los intereses nacionales. Gustavo Petro, cuando decide suspender relaciones con el Estado de Israel de manera unilateral, por allá año 2023, si me falla la memoria, Gustavo Petro, cuando el 8 de octubre literalmente omite responsabilizar al grupo terrorista Hamás por los temibles hechos acontecidos en ese día gris de la historia, el 7 de octubre del 2023, contra 1.200 ciudadanos judíos y que llevó al secuestro de más de 250 personas, el presidente colombiano antepuso su ideología personal a los intereses del gobierno nacional, del gobierno colombiano. Pero una cosa más, esto no quedó aquí. Gustavo Petro adicionalmente le ordenó a su ministra de Comercio, Industria y Turismo demandar el tratado de libre comercio que tenemos con el Estado de Israel. Un tratado que, por supuesto, es la materialización de relaciones bilaterales positivas con cooperación estratégica en materia de seguridad, defensa, agricultura y otros frentes de la política exterior, que es donde el jefe de Estado de nuestro país, cualquiera que sea, debería tener puestas sus prioridades. Pero tampoco termina allí. Gustavo Petro continúa exacerbando en el territorio colombiano el uso de tropos antisemitas, como ya los hemos identificado aquí claramente, y adicionalmente incurriendo en la inversión del Holocausto, llamando semitas al pueblo palestino, y por lo tanto él no puede ser antisemita, es la figura retórica que usa, o financiando con presupuesto de los impuestos que pagamos los colombianos eventos como el que vemos en esta imagen. Entonces ahí vemos, David, una Plaza Bolívar completamente llena. Ojalá hubieran hecho un concierto así como... El Congreso de la República, es el edificio que está ahí, el Congreso de la República con una bandera gigante, lo cual quiere decir que esto es activismo político impulsado por congresistas que hoy tienen y detentan poder público en el Congreso colombiano. ¿Qué opinas de eso tú, David, como persona judía? ¿Qué te produce ver que el gobierno colombiano esté haciendo este tipo de cosas? Bueno, creo que es un aprovechamiento de la causa palestina, como lo llaman. Lo que hacen es adquirir este discurso, apropiarse de él y tergiversarlo como si fuera parte de la política exterior colombiana y de la política interna colombiana, con el fin de enemistar a Colombia con Israel y con Estados Unidos, que han sido unos socios comerciales y en otros aspectos muy importantes de Colombia, ¿no? Además, en temas de seguridad y militares, sabemos la importancia que ha tenido Israel para la lucha contra grupos terroristas de izquierda radical como las FARC, el ELN y, bueno, estos grupos a los cuales también, como el M-19, a los que perteneció Petro y gran parte de su gobierno. Entonces creo que hay una pelea casada que viene de antes. Petro, al ser un guerrillero, ¿no?, está en contra de todo lo que sea en contra, asimismo, de su causa guerrillera, de su causa de izquierda radical, donde no solo secuestraron, sino también asesinaron, raptaron personas, en fin. Entonces, Petro, al ser un guerrillero, odia a Israel,
odia a Estados Unidos porque estas naciones, son las que favorecieron y apoyaron a Colombia en contra de esa lucha contra esas guerrillas comunistas que tanto daño hacen todavía al país. De acuerdo. Uno hubiera querido ver es un concierto así similar para lo que pasó con los 30.000 muertos en Irán, lo que ha pasado con la muerte de cristianos en Nigeria. Pero recordemos que, por ejemplo, cuando él hizo este concierto, que eso fue el año pasado, recordemos que en enero del año pasado, como la guerrilla del ELN en el Catatumbo desplazó a alrededor de 80.000 colombianos, mató a más de 60 y no decía nada. Entonces, Lo único que importa para el gobierno Petro y para Petro es la causa palestina. Lo demás es invisibilizado y silenciado. Es absurdo. De acuerdo. Para terminar este episodio, quiero recordarle a las personas que nos ven en sus hogares que en la caja de comentarios de este video encuentran un enlace a una de las investigaciones preliminares en esta ruta para comprender tanto los conflictos de Oriente Medio como, por supuesto, las relaciones históricas entre el pueblo colombiano y el pueblo judío. Quiero introducir esta investigación que van a encontrar allí, que fue realizada por Andrés Suárez, quien forma parte del equipo de investigadores de Ideas para Gobernar en el componente de seguridad y defensa. Andrés amplificó, o mejor, profundizó en una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio, o MEMRI, donde, como vamos a verlo en estas imágenes de apoyo que van ustedes a encontrar, identificamos el uso de una simbología explícitamente pro Hamas. Y esta simbología que ustedes encuentran en estas imágenes, donde, por ejemplo, se reivindica el terrorismo a través de este triángulo invertido, que por supuesto tampoco es menor que sea un triángulo en relación con el símbolo del judaísmo contemporáneo, que es el de la estrella de David, compuesta por dos triángulos. Andrés, y este triángulo lo utiliza Hamas y seguramente también la Yihad Islámica Palestina para marcar un ataque terrorista. Entonces es bastante preocupante que se vea en parques de la ciudad de Bogotá, en parques donde hay niños, donde hay familias, donde pasan transeúntes todos los días, este tema de fuera Israel genocida con el triángulo que se utiliza como un objetivo terrorista. Así es. Lamentablemente, estos discursos que no solamente reivindican, sino que además hacen apología del terrorismo internacional, viene puesto con una ola de mercancía para jóvenes atractiva, que puede usar muchos de ellos de manera advenediza, sin ningún tipo de prevención, utilizar el triángulo invertido como collar o como un hoodie, un buzo, etc. Y resulta que se trata nada más y nada menos de propaganda antisemita y a favor del terrorismo de Hamas. Esto, como lo decía, lamentablemente se está haciendo cada día más parte del paisaje urbano colombiano. Les reitero la invitación a que consulten el documento, vean detalles ampliados de esta investigación elaborada por Andrés Suárez, para que ustedes puedan, por supuesto, seguir formando pensamiento y un sentido de conciencia frente a estos fenómenos. En Ideas para Gobernar estamos convencidos de que las ideas le dieron forma al mundo que conocemos hoy y que con ideas cambiaremos la cultura política de nuestro país. Muchas gracias por la sintonía y los esperamos en un próximo episodio. No somos el futuro, ya estamos aquí, presentes, sin temor a ser diferentes, sino con